Tradición, el gobernador de Jujuy, la familia Blaquier y las Fuerzas Vivas provinciales aseguran que los asesinatos durante el desalojo fueron ofrendas a la Pachamama, un título de Barcelona, bien a la Barcelona, sobre un drama que es recurrente y que los medios tradicionales descubren, como decíamos en el editorial, cuando hay unos muertos de por medio. Después vamos a rescatar algún audio de Sol de Noche, la película que hicimos en su momento sobre la historia de Ledesma, de Olga Aredes, de Luis Aredes, para ver que no cambió virtualmente nada. Y lo quería relacionar a Adriana porque uno de los audios que vamos a rescatar de la película, que entre paréntesis para gente que lo está preguntando por Facebook, entiendo que todavía la película sigue o se consigue en algunos videoclubes o en todos. Vamos a tener el testimonio de quien era el jefe de personal y seguridad del Ingenio en los tiempos de la dictadura, Paz. Y no ha variado mucho, ¿no? Tenés una primicia con eso. Sí, vamos a contarles a los oyentes de Marca de Radio quién es el jefe actual de seguridad de Ledesma. Lo vamos a revelar porque viene con cola el tema en un rato. Y vamos a darle contexto a la noticia de la otra semana, de la represión en Ledesma, que como bien decís, nada ha cambiado. Ledesma volvió a probar la sangre y la represión. Y vamos también a mencionar en qué está la investigación por los muertos y la represión. Y viste, Eduardo, que sigue el tema, porque una parte es lo que pasó y otra parte es lo que está pasando en este momento con el tema vivienda. Hay cada vez más ocupaciones, en Jujuy ya la gente acampa en las plazas. El gobernador Walter Barrionuevo prometió un lote para cada familia que lo necesite, lo cual suena ha bien. generado la indignación de la nación, sí, cuyo título de portada es la promesa de dar tierras provoca más tomas. Sí, pero Barrionuevo advierte que quienes hoy no levanten los asentamientos serán desalojados. Ahí estuvo como enviada Milagros Sala, como para empezar el censo, y son 134 terrenos y 10 complejos en Jujuy. La corriente clasista combativa habla de 3.000 familias, pero la organización de Milagros Sala, la Tupac Amaru, ya habla de que en el censo se anotaron más de 5.000. Y con esto te cierro, Eduardo. En Tucumán ayer hubo un desalojo violento por la misma razón, por una ocupación de terrenos privados. Por estas horas, y de paso lo agradezco, hay numerosos colegas que han usado audios o tomado testimonios o han transcrito testimonios de Sol de Noche, nuestra película del 2003 que tuve la posibilidad de producir junto con gente de Éter, en torno de la historia del Ingenio de Ledesma, si se quiere en particular de Olga Aredes, de Luis Aredes, que fue secuestrado 2 veces, la segunda para no aparecer, el intendente que le quiso cobrar impuestos al Ingenio. Una situación obviamente reactualizada a partir de lo que es en todas las noticias, de lo que son todas las noticias de las últimas horas, hoy portada de Clarín y de La Nación, por supuesto que con un interés de manipulación informativa muy determinado. Vamos a hacer 3 cosas: escuchar algo de audio de la película con la propia Olga Aredes hablando, y no se pierdan, si es que no lo tienen registrado, lo que fue en la película el testimonio de quien era el jefe de personal del Ingenio, Paz, durante la dictadura militar, admitiendo de qué manera era estrecha la relación entre la gendarmería y el Ingenio. Después la vamos a escuchar a Adriana, que va a ratificar una primicia a propósito de quién es hoy el jefe de personal del Ingenio Ledesma. Y después creo que va a estar en línea Milagros Sala. A los pocos días de llegar, que los detienen a mi marido porque a él lo llevan en una camioneta del Ingenio Ledesma. Apagar la luz para secuestrar. Una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del Ingenio. Torturar. Apagar la luz para perder toda idea de ley, de humanidad. Y matar. Generalmente le va a hablar mal del Ingenio al que lo echamos. Hay mucha gente. Yo nomás eché 10.000, por ejemplo. Pero nunca los echamos con una mano atrás y otra adelante. En medio del apagón general, Aredes le había causado muchos problemas al Ingenio Ledesma. Fuerzas uniformadas sacaron a más de 300 de sus viviendas. Que lo iban a investigar y que si no tenía ninguna cosa grave, que tenga paciencia, que lo iban a dejar en libertad. Los llevaron a Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. En principio fue necesario ser dueño de todo. Del almacén, de la iglesia, de la policía, de la gendarmería, del cine, del hotel, toda la propiedad de la empresa. Pero porque era necesario, porque no había nada al otro lado. En un principio era
cuando todavía había mucho temor, quizás en la época de la postrimería de la dictadura militar, que es cuando recién nuestro grupo de madres de detenidos desaparecidos de Ledesma, que así nos llamamos, empezó a salir a la calle. Claro, yo era la activista, la peligrosa para la gente del pueblo, incluso para mis vecinos. El problema de la empresa estaba a cargo de Gendarmería, nada más, punto. Ellos vivían permanente en Ledesma. El equipo de Gendarmería estaba, pero eran 6 hombres, pero que 6 cojonudos, ¿no? Apagar la luz, apagar la luz, apagar la luz para secuestrar, torturar. Yo les voy a contar una anécdota de un comandante. Yo detengo 10 tipos por día, 10 sospechosos. Les pego una cagada que no se me olvidan hasta que me canta el culpable. 1. Y al otro 9 le pido disculpas y no pasa nada. Ahí lo define. Y ese 1, Mario fulano tal, es de derecha. O sea que ellos me informaban a mí. Paz. El señor Paz murió hace no mucho, era el jefe de personal de Ledesma Abreu, hablando abiertamente de cómo ellos informaban a la Gendarmería, de cómo se produjo la noche del apagón. Mirá lo que son las cosas, mirá vos lo que son las cosas, así se dice, que justo a 35 años de la noche del apagón, cuando la Gendarmería y el Ingenio apagaron la luz de todo el pueblo, se chuparon a 400 personas, 400 trabajadores del Ingenio, de los cuales permanecen desaparecidos 33, justo a 35 años se viene a producir esta situación en Jujuy. Y poco y nada parece que cambió en el feudo de los Blaquier, porque no solo volvió la represión, volvió la sangre. Ahí en el testimonio de Sol de Noche, Paz hablaba de la Gendarmería instalada adentro del predio, y parece ser que Ledesma en la actualidad sigue teniendo predilección por los uniformados, porque la primicia que vos mencionabas y anticipábamos más temprano, es que pude averiguar, Eduardo, que el actual jefe de seguridad de Ledesma, Carlos Enrique Ferro, es un teniente coronel retirado del ejército. Ahora vamos a volver sobre su participación en los sucesos de estos días. ¿En qué contexto se da? Por supuesto, Sol de Noche, los fragmentos de recién lo daban. En la última década, el ingenio de los Blaquier amplió sus negocios. Básicamente, ¿sabes por qué? Por los biocombustibles. Entonces, cada vez, ya tenía todas las tierras del Libertador. No dejó nada. Y se diversificó con producción de jugos. Así es. También. Así es. Y varios otros productos. Exacto. Y por eso llegó a copar casi todas las tierras disponibles del Libertador General San Martín. Uno de esos terrenos... Al que de hecho, población a la que de hecho se conoce como Ledesma. Sí. El pueblo Libertador General San Martín. No se lo conoce así, sí. Es Ledesma. Sí. Ese terreno ocupado, se llama Triángulo por su forma, ya había sido cedido por la empresa para la construcción de viviendas, que el gobierno jujeño nunca concretó. Por eso el miércoles 20 de julio, cansados de promesas, los pobladores de Libertador decidieron tomarlo, con el apoyo de la corriente clasista y combativa. 8 días después, cuando parecía que las negociaciones estaban encaminadas, despertaron en sus precarias carpas con los gases y las balas de plomo de la policía. Los 4 muertos, entre ellos un policía, 60 heridos y 20 detenidos de ese brutal desalojo con el que fueron reprimidas estas miles de familias que habían tomado el predio, lo que dejaron expuesto es el déficit de vivienda del lugar. Después de la sangre, el gobierno de Walter Barrio Nuevo apuró proyectos de expropiación. Algo, Eduardo, que hace años había mencionado Olga Aredes. Ayer me metí en el archivo y Olga decía, la única solución para el Libertador General San Martín es la expropiación de los Ledesma. Y recordábamos, Luis Aredes llegó a Ledesma en realidad la primera vez en 1958 para trabajar como médico pediatra. Como vos recordabas, le cuestionaron que le daba remedios caros a los obreros, ¿no? Y lo echaron. Volvió en el 73 como intendente, ¿no? Y él aceptó el cargo con una condición, de que le dejaron desarrollar su programa, que consistía en exigir a la empresa Ledesma el traspaso de tierras. Estamos hablando del 73. Ya Luis Aredes hablaba de que Ledesma... Muy impresionante, porque además Luis era radical. Sí. En pleno camporismo, un intendente radical. Y aceptó que el justicialismo le ofreciera el cargo a cambio de que Ledesma traspasara las tierras a la municipalidad. En ese momento le pidió los impuestos, ¿sí? Como vos decías. Fíjate, Eduardo, el otro día escuchaba en la radio uno de los directivos de Ledesma que decía, pero me van a expropiar, pero no me los pagan los terrenos. Y el periodista le decía, pero si es expropiación, ¿cómo se la van a pagar? Te doy un solo dato y con esto te doy paso. En realidad, con lo que deben los Blaquier en impuestos,
que un solo mes le pagaron al intendente Luis Aredes, creo que estarían pagadas todas las tierras. Adriana, porque justo entró la comunicación con... Se me pegó el cubano. Adriana le quedó pendiente un brevísimo tramo, porque justo entró la comunicación con Milagrosal, eso quise decir, de la situación en Jujuy y de Ledesma en particular, ¿no? Sí, porque veníamos diciendo que la contaminación, el dominio de Ledesma sobre la vida cotidiana de la gente del Libertador, la prepotencia, incluso que la justicia jujeña los considere como intocables, es todas cuestiones que no son del pasado, que están reactualizadas en este preciso momento. Y vos habías mencionado a Mario Paz, el ex jefe de personal, y yo mencionaba a Carlos Ferro, que es el actual jefe de vigilancia. ¿Por qué? Porque Ledesma se encargó de desmentir que ellos hayan participado del operativo de desalojo del 28, como desmienten que hayan participado también en la noche del apagón en el 76. Y sin embargo hay fotografías, hay gente que los vio, precisamente a Ferro y a su segundo, Castellanos, ahí precisamente mirando cómo la policía reprimía. Y con esto te cierro, Eduardo. La causa por la investigación de los muertos está prácticamente empantanada. Se le ha hecho pruebas de parafina, por ejemplo, a las detenidas y no a los policías. Todo el armamento estuvo bajo custodia de la propia policía. Y la causa, te diría, en la carátula apunta más a se mataron entre ellos. ¿Te suena?